Universidad de Occidente, extensión Antonio Bernstein. Contratos que transmiten el uso y consumo. En esta oportunidad vamos a analizar cada uno de los contratos que integran la tercera clasificación que corresponde a los contratos que transmiten el uso y consumo. Entonces, iniciamos. ¿Qué es un contrato traslativo de dominio? Esos contratos se transmite el bien y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre el mismo se tienen, siempre bajo la perspectiva de que las partes concertantes cumplan con lo que les incumba obligacionalmente. Es decir, que una persona entrega a otra la cosa para que use o consuma de ella, y en ese orden de ideas, quien recibe debe de cumplir con las obligaciones pactadas. Los contratos que transmiten el uso o consumo son tres. Se considera el arrendamiento, está regulado en el artículo 1880 al 1941 de nuestro Código Civil. El contrato de mutuo, que está regulado del 1492 al 1956 de nuestra regulación civil, y el contrato de comodato, que está regulado en, en el artículo 1957 al 1973 de nuestro Código Civil. Vamos a analizar entonces cada uno de ellos para poder eh, conocerlos. Iniciamos con el arrendamiento. El arrendamiento, como lo dijimos anteriormente, está regulado del artículo 1880 al 1941 de nuestro Código Civil. Y este es un contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Eso lo va a encontrar usted regulado en el artículo 1880. Ahí encuentra usted la disposición legal del arrendamiento, es decir, el concepto legal. Continuamos. ¿Quiénes pueden entonces arrendar? Según el artículo 1881, pueden arrendar el propietario que tiene la capacidad para poder contratar y la persona que se encuentra facultada o que tenga pacto. Es decir, puede ser una persona, un representante o un mandatario o un administrador de mortual, un administrador de bienes. Es decir, la persona que se encuentra facultado para realizarlo. ¿Cuáles son las prohibiciones que tiene este contrato? Regulado en el artículo del artículo 1882 a 1884. Es decir, que se requiere autorización del cónyuge cuando se va a arrendar por un plazo mayor de 3 años o que exista un anticipo de renta por más de un año. Otra de las prohibiciones es que no se puede arrendar la propiedad si no está el consentimiento expreso de todos los condueños cuando existe una copropiedad. Eso lo va a encontrar usted regulado en el artículo 1883. De igual manera, los administradores tienen prohibición de arrendar estos bienes a los que ellos están a cargo. También el mandatario no puede arrendar los bienes de su mandante, a no ser con el consentimiento expreso de esto. Y los funcionarios y empleados públicos, de los bienes que son objeto del asunto en que intervienen por razón de su cargo. ¿Cuál es el plazo que se pueda establecer en, en un contrato de arrendamiento? Bueno, pues primero fijado por las partes, regulado en el artículo 1886. Luego en el 1887 se encuentra la tácita reconvención, lo que quiere decir que vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama, y en cambio recibe una renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna,
se entenderá prorrogado el contrato por las mismas condiciones, pero nunca por plazo indeterminado. De igual manera, en el 1888 se establece que los arrendamientos cuya duración se cuenta por años forzosos y voluntarios, estos últimos se convierten en obligatorios si el optante no avisa a otro con 3 meses de anticipación que terminará el contrato cuando se acaben los años forzosos. Y por supuesto, el plazo vencido, regulado en 1892, que lo que quiere establecer es que toda vez cesan el arrendamiento, caducan los subarrendamientos que hayan existido, si es que los hubieren, aunque su plazo no hubiere vencido, salvo el derecho del subarrendamiento de exigir del arrendatario la indemnización que corresponde. Eso, por supuesto, si entre las obligaciones, entre las prohibiciones que vimos anteriormente, no existe una cláusula tácita que indique que existe prohibición de subarrendar. ¿Quiénes son los sujetos de este contrato? Es sencillo. El arrendador y el arrendatario, y un tercero que es el garantista. El arrendador es la persona que entrega, que está regulado en el artículo 1897. De hecho, del 1897 al 1902, usted va a encontrar ahí lo regulado de las obligaciones y los derechos que le corresponden al arrendador. El arrendatario, por su parte, es la persona que recibe, que está regulado a partir de 1903 y continúa hasta 1913, que son básicamente las obligaciones y derechos. El garantista realmente no está regulado dentro de este contrato, pero existe, pues, como bien se dijo, las garantías, la ley de garantías mobiliarias o las garantías fiduciarias o prendarias. Regularmente en este tipo de contratos se utiliza una garantía fiduciaria. No está regulado, pero es bien aceptado en la legislación nacional. ¿Qué sucede si una de las, si básicamente el arrendatario le realiza mejoras al inmueble recibido? Pues a partir del 1915, ahí se puede establecer lo que sucede con las mejoras. Y existen tres clasificaciones en las mejoras: las necesarias, las útiles y las de recreo. Las necesarias, las útiles y las de recreo están reguladas en el artículo 1915 y son básicamente: las mejoras son necesarias cuando se tiene por objeto impedir la destrucción o el deterioro de la cosa. Las mejoras son útiles cuando, sin pertenecer a la clase de necesarias, aumentan el valor y renta de la cosa en que donde se arregla. Y las mejoras son de recreo cuando, sin ser necesarias ni útiles, sirven para ornato, lucimiento o mayor comodidad. Todas estas mejoras, si son realizadas sin autorización del arrendador, que debe de constar por escrito, entonces forman parte, de principio se vuelven parte de íntegra de la cosa, sobre todo si se hizo una mejora a nivel de estructural o de tierra. Entonces se vuelve parte de la cosa, no puede ni debe de ser removida a la hora de terminar este contrato. Pero sí, no, sí, eso es, sí se establece la forma cómo se van a realizar las mejoras. Si no existieran cómo se van a realizar las mejoras, entonces todo eso va a cuenta de la cosa, pero no debe de ser en ningún momento refrendado ni pagado al arrendatario por haber él decidido efectuar esta mejora sin consentimiento del arrendador. ¿Qué forma, cómo puede terminarse este contrato? Pues este contrato puede terminarse evidentemente por el cumplimiento del plazo, aunque exista la tácita reconvención, lo que hablamos hace un momento, ¿verdad?
O la renovación, en el mismo contrato se podría establecer de qué manera se va a renovar si es que existiera la posibilidad de renovarse. Pero se termina por el cumplimiento del plazo. También puede terminarse por convenio expreso, por nulidad en de rescisión, por pérdida o destrucción de la cosa o en expropiación o la evicción, es decir, que mediante una orden de juez entre un embargo. Por esa razón también se puede terminar el contrato de arrendamiento. Otra de las formas que puede terminar el contrato de arrendamiento es el incumplimiento eh, de las obligaciones o cualquiera de los dos puede incumplir lo que se haya comprometido a efectuar con el otro. Puede también existir la posibilidad del abandono, esa es otra forma de terminación. De las personas, como no pueden pagar, solamente deciden abandonar el lugar. O la rehabilitación, si fuese el caso que no se hubiera podido cumplir por infinidad de circunstancias, pero básicamente económica, pudiera nuevamente ponerse de acuerdo y bueno, rehabilitar es no necesariamente continuar con el contrato, sino por lo menos que las partes queden pactadas y satisfechas a la hora de la finalización de ese contrato. También puede existir la terminación porque existe tácitamente en el contrato la prohibición de subarrendar. Podría ser que se mencione o podría ser que no se mencione. También podría ser otra forma de terminación que el objeto o la cosa no se utilice para los fines adecuados y todo lo contrario, se esté utilizando para almacenar o para algún otro fin que no sea para el que nació. Y por supuesto la muerte de la parte arrendadora. Pero aquí pues va a depender también si los herederos quieren continuar o no quieren terminar con el contrato. Es importante dejar claro, bueno, existe en la ley el decreto 1468 del Congreso de la República de Guatemala que contiene la ley de inquilinato. Recuérdese que si usted se va a su pirámide de Kelsen, la ley de inquilinato está abajo del procedimiento civil. Sin embargo, para todo lo que le pueda beneficiar a la parte eh, que arrenda o la parte arrendataria, pudiera bien utilizarse lo establecido en este decreto. Se sugiere, ahí pues se sugiere leerlo porque ahí establece algunas interioridades que no están muy claras o no están muy específicas en el ordenamiento civil. Tal el caso, por ejemplo, de cuánto tiene el plazo para que una persona abandone, qué sucede, cuánto tiempo se le puede otorgar de permiso para movilizarse, en qué horario. O sea, hay información un poquito más específica. Es conveniente que lo lean. También establece que en este mismo decreto de 1468 establece que debe existir una tarjeta de habitabilidad y también en el artículo 1931 de nuestro Código Civil establece que es necesario que exista esa tarjeta de habitabilidad. En la práctica no se utiliza, pero sí se recomienda. Y también otras formas de terminación son los artículos 1930 y 1940, o sea, 1930 todos los que vimos anteriormente. Y también existen otras formas de terminación que están reguladas en el artículo 1940. Continuamos entonces con el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es un contrato que está regulado en los artículos 1492 al 1956, que es básicamente es un contrato típico civil en que una persona entrega a otra dinero o cosas fungibles. ¿Cuáles son las cosas fungibles? Las que se pueden tocar y que pueden mantener cierta calidad.
con la condición de que se devuelva la misma en especie y cantidad. Es decir, se recibe la cosa y se debe de entregar o de devolver. Si no es la misma cosa, una cosa de iguales condiciones, características, pesos y calidades. ¿Quiénes son los sujetos de este contrato? Pues el mutuante y el mutuario. El mutuante, que es la parte acreedora, y el mutuario, que es la parte deudora. Aquí es importante establecer con relación a los intereses, regulado en el 1946, que habla básicamente de si existe pago de intereses y cuál es el valor. En el 1947 también le establece sobre el interés legal, qué clase de interés se debería aplicar. En el 1948 sí puede existir un pacto de intereses, es decir, una rebaja de intereses, ahí está regulado. Y en el 1949 el anatocismo, que es básicamente que se prohíbe la capitalización de los intereses y se exceptúan las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. Les sugiero de todos modos hacer una revisión al artículo 677 del Código de Comercio. Es importante también que existe un plazo para restituir según el artículo 1950, porque establece si en el contrato no se ha fijado un plazo para la restitución de lo prestado, se entenderá que es de 6 meses si el mutuo consiste en dinero. Y si lo prestado fueran cereales u otros productos agrícolas, la devolución se hará en la próxima cosecha de los mismos o semejantes frutos o productos, es decir, lo tiene regulado el código. En el artículo 1952 habla de la restitución de la misma especie, que la misma cosa que se entregó, si no fuera la misma, tiene que ser de la misma calidad, cantidad, peso, eh, para poder devolverlo. Y por supuesto, en el 1955 sí es importante entender que cuando se trata en este tipo de contratos que eh, el pago o la devolución debe ser en dinero, se va a lo regulado en el 1395 y 1396 de este mismo código, y que es básicamente lo que habla de que debe de ser pago en efectivo, si se tratara de bienes fungibles de moneda. Por último, vamos a ver el comodato. El comodato que está regulado en el 1957 al 1973 de nuestro ordenamiento. Y es que es un contrato por medio del cual una persona entrega a otra gratuitamente algún bien o mueble no fungible o semoviente para que se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelva. Es decir, aquí cuando habla, por ejemplo, eh, de algún bien o mueble fungible o semoviente, estamos hablando de lo mismo, que es un bien que puede ser tocado, puede ser palpado o percibido por todos los sentidos que tiene el ser humano. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden dar entonces el comodato? Según el artículo 1958, pueden otorgar el comodato el que tiene la libre disposición de la cosa, es decir, casi que el propietario o el que está otorgado para eso. El arrendatario, que también puede darse a través de un comodato o un subarrendamiento, debe de nacer inicialmente un subarrendamiento para poder estar en capacidad de poder otorgar este comodato a otra tercera persona. Y también el usufructuario que no tenga prohibición. Cualquiera de estas tres personas son las que pueden dar el comodato. ¿Quiénes son los sujetos del comodato? Según el artículo 1959, el comodante, que es la persona que da una cosa en comodato, y el comodatario, que es el usuario de la cosa a quien se le entrega el comodato. Es decir, este se utiliza mucho en los contratos de teléfono, de telefonía móvil. Cuando uno hace el contrato de telefonía móvil,
le otorgan el servicio de telefonía móvil y le entregan un aparato telefónico. Pero no puede usted romper ese contrato, por lo menos durante el tiempo que dure la, la, el contrato o lo que se haya establecido. Y después de eso, pues ya puede modificarse. ¿Cuáles son las obligaciones de este contrato? Tanto del comodante como del comodatario. Pues bueno, vamos a verlo en los artículos 1962 y 1964. El comodante, que es la persona que empresta, tiene obligación de informar si existe algún vicio oculto en la cosa que se está dando en calidad de comodato. De pedir, de que no debe de pedir antes del vencimiento. No debe de terminarse el contrato antes del vencimiento. Y si hubiese la necesidad de pagar gastos extraordinarios, estos van por parte del comodante. Por el contrario, el comodatario, que es a quien le prestan, debe, por supuesto, tener cuidado de la cosa que se le entregue en comodato. Debe también utilizarlo para el uso que nació y debe de ser responsable de los gastos si los hubiere y también la devolución en el término establecido. Entonces, cualquiera de estas obligaciones, tanto de la parte del comodante como del comodatario, debe de respetarse. Muy bien, así es como llegamos el día de hoy a eh, completar la tercera clasificación de contratos y de los cuales estamos hablando el día de hoy, de los contratos que transmiten el uso